Empezamos con la introducción a la certificación para consultores y promotores. Cabe aclarar que en el argot que utilizamos aquí en ClickBalance, los consultores son las personas que van a implementar el sistema y los promotores son las personas que venden el sistema. Una persona puede ser promotor y también puede ser consultor, es decir, alguien que promueve el sistema puede también tener la habilidad de implementarlo. Y los implementadores o consultores pueden también promoverlo. Lo que sucede es que dentro del esquema de las concesiones, separamos estos dos elementos por cuestión de productividad. Queremos tener un equipo más grande de promotores que le den trabajo al equipo de consultores y que los consultores puedan estar más especializados en cómo poder adaptar el sistema para cubrir las necesidades de nuestro cliente. Entonces, el primer objetivo que vamos a plantear aquí es enfocar a los nuevos promotores y consultores en la perspectiva de nuestro cliente y la razón por la que nos contrata, que esto es algo muy importante. La segunda es proporcionar al promotor y consultor la visión de la lógica empresarial básica que rige a cualquier negocio. Aquí cabe aclarar que es muy posible que para la mayoría de ustedes, para todos, lo que voy a decir es demasiado básico en cuanto a la lógica. Y no quiero tampoco creer que ya estamos en la misma sintonía. Entonces, esa es la razón por la que es muy importante esto para empezar. Y tercer objetivo, ayudar al promotor y consultor a unir los elementos que ofrece el sistema ClickBalance a la lógica básica de negocio, para ayudar a nuestro cliente a resolver los problemas que puedan tener. Entonces, primer elemento, ¿por qué nos contrata un cliente? Hay un elemento clave porque la atención personalizada es determinante en un sistema que funciona en la nube. Y el primer elemento es la brecha generacional. Vamos a tener muchos clientes porque nuestro enfoque va hacia las micros y hacia las pymes medianas, que estas personas todavía tienen una generación donde no conviven del todo bien con la tecnología y los nuevos conceptos. Entonces hay la generación de los jóvenes que ya tienen o nacen con ese chip y que es muy sencillo y es muy fácil, y entonces todavía hay gente que toma decisiones si se compra o no, si se implementa o no, y tenemos que entender que el primer elemento por el que es importante que haya un promotor es que podamos atender el primer problema, que es la brecha generacional. Aún existen personas con esa resistencia a aplicar la tecnología y el manejo y desarrollo de sus negocios. Entonces también estoy seguro que a ustedes también les ha pasado que cuando empezamos a hablar de la nube, la gente hace cara de what, ¿verdad? ¿Qué es ese rollo de la nube o cómo está, ¿no? Ellos no quieren un sistema, la mayoría no sabe que lo necesita, hablando de nuestro mercado meta. Entonces, por eso nosotros cuando hablamos con los promotores, les explicamos específicamente que lo que nosotros en realidad vendemos son soluciones y manejo de riesgos. La mayoría no tiene una capacitación en el manejo de una empresa desde el punto de vista directivo. Existe un mito sobre el hecho de aquel que administra es el que dirige, y lo veremos más adelante, pero un administrador no puede dirigir el barco, no puede dirigir la empresa. El administrador puede mantenerlo a flote. Y vamos a ver por qué. De los empresarios o nuestro mercado meta lo podemos dividir en dos grandes grupos, y esto no quiere decir que todos deban de estar ahí, pero la gran mayoría, y les puedo decir que es más del 90-95%, se van a dividir en estos dos grandes grupos. Primero, los que son muy buenos para vender y usualmente son malos para administrar. Estas personas tienen mucho flujo de efectivo, generan mucha venta y subsisten gracias a su habilidad para generar dinero. El grave problema que tienen estas personas, estos empresarios, es que tienen poca o nada de conciencia sobre sus costos, gastos e inventarios. Entonces no saben cuánto ganan, tampoco conocen el costo de su operación, y lo que es más gacho de todo esto, es muy común que se acaben el negocio endeudándose más de la cuenta porque ven dinero que entra y piensan que es ganancia.
Entonces ven dinero, se lo gastan y al final del ciclo ya no saben qué hacer para poder cubrir las deudas. El segundo tipo o característica de cliente que tenemos son los que son muy buenos para controlar. Subsisten gracias a su capacidad de impedir que salga más de lo que entra. Tienen todos los procesos bajo control, en ocasiones exagerado. Pero el problema es que no saben cómo usar la información que generan. Eso es algo importante y eso yo sé que ustedes lo dominan y lo entendemos. Piensan que su problema son las bajas ventas, pero en realidad, la mayoría de las veces, es la estructura rígida que atora a la misma empresa y no le permite vender todo lo que podría vender. Su enfoque no está en vender. Entonces, ellos necesitan el resultado final. Aquí es donde podemos traducir el concepto de lo que es soluciones y manejo de riesgos. Específicamente, lo que el cliente va a querer es un aumento de utilidad. Quiere que le quede más dinero en la bolsa, quiere saber qué está pasando con el dinero. Es muy común que nuestros clientes solo ven que el dinero entra y sale, y que en la bolsa de ellos no queda dinero, o peor aún, están endeudados. Y además no hay dinero, están endeudados y el contador les dice que hubo tanto de utilidad y que tienen que pagar impuestos sobre una utilidad que ellos no saben dónde está, no saben dónde quedó. Entonces, para generar el aumento de utilidad, lo que nosotros vamos a ofrecerle a nuestro mercado meta es la capacidad de controlar su negocio. Y el control específicamente en tres aspectos. Uno, costos. Y el costo es muy importante por el impacto tan grande que tiene de manera directa en las utilidades de una empresa, aunque la mayoría no lo saben. La mayoría no saben que la pérdida de sus utilidades está en la inconsciencia del costo de operación que tiene su negocio, más cuando es un negocio de servicio. Ahí es todavía más crítico, no saben cómo generar una conciencia de costos adecuada. Y ClickBalance le va a ayudar. El segundo elemento de control son los procesos, el flujo natural de una empresa en su funcionamiento, sin importar cuál sea el giro. Y el otro punto de control es el dinero. ¿Dónde está el dinero? Entonces, esto nos lleva a tener los elementos para una sabia toma de decisión. Vamos a tener reportes actualizados porque si tú implementas el sistema de ClickBalance, no puede operar la empresa si no es a través del sistema. Y para los micros y pequeños puede ser en su totalidad el funcionamiento de la organización. La capacidad de evaluar los resultados presentes con lo proyectado para saber si tienes que modificar el plan de acción o tienes que modificar el alcance del proyecto debido tal vez a que no tienes los recursos para tener los resultados que estabas planteando en un principio. Entonces, ahí la dirección ya podrá tener elementos para la toma de decisión. ¿Modifico el plan de acción para llegar a donde dije o modifico el alcance del proyecto por el momento para poder reestructurarme y avanzar hasta donde yo quiero avanzar? Entonces, como nosotros les vamos a ayudar a generar control sobre costos, procesos y dinero, tenemos que entender el concepto básico de cómo inicia el ciclo de una empresa. El ciclo de una empresa inicia a través de un empresario que va a observar su misión. La misión no la puede inventar, sabemos que es una necesidad colectiva y solamente puede ser observada. Entonces, el empresario lo que hace es que cuando detecta esta necesidad colectiva, reúne ideas, personas y recursos para poder resolverla. Ahí es en donde empieza la aventura del empresario. Y es una aventura porque sabe dónde empieza, se imagina que dónde puede acabar, pero en realidad no sabe qué va a pasar en medio de esa situación, ¿sí? Entonces, él tiene una idea de qué es lo que puede resolver y empieza a generar todas estas ideas, junta los recursos y las personas. Y el segundo punto entonces es el derecho del empresario de crear una visión. La visión, en cambio, se crea y define 100% por el empresario, puede involucrar a los colaboradores, aunque no siempre lo hace, y surge para cubrir las necesidades o realizar los sueños de los dueños e inversionistas. Aquí sí tiene que estar enfocada para cumplir la necesidad de los que invierten y de los que crean la empresa como tal. La visión es la que sirve como un faro para los momentos de turbulencia y en la toma de decisiones. Como todo ciclo económico, tiene altas y bajas, tiene expansiones y contracciones.
Y la visión es un elemento clave para un empresario y entender que estos ciclos existen y saber qué hacer en épocas de vacas gordas y qué hacer en época de vacas flacas. Por eso es tan importante que se puedan tener estos dos elementos. El sistema de ClickBalance tiene todo el espacio suficiente para poder desarrollar el proyecto completo de la empresa. Entonces, como todo empieza ahí, en observar la misión y diseñar la visión, surge la necesidad de una dirección. La dirección, a través de su visión y la creación de estrategias, aterriza su plan de acción en el departamento de ventas. El departamento de ventas es el que pone en funcionamiento al área de servicio o transformación, dependiendo de cuál sea el giro. Y estos, ventas y servicio o transformación, generan la información que le llega a la administración para que la administración pueda retroalimentar a la dirección. La dirección entonces es responsable del futuro de mediano y largo plazo. Por eso estábamos diciendo que el mito de que el administrador dirige, eso no existe. La dirección necesita tener la capacidad de ver hacia futuro, no de estar atorado en lo que ya pasó. Y ClickBalance le va a ayudar a los directores, a la gente que aun cuando no tenga esa habilidad, pero va a empezar a ver el beneficio de tener la información en tiempo real. Como ClickBalance nos permite tener el funcionamiento de la empresa conectado y al mismo tiempo tener la información, que eso es muy importante. Hago mucho énfasis en esto porque es un argumento de venta determinante. Muchos sistemas en la actualidad no están conectados, existen los módulos, pero los módulos necesitan tener después una forma en que mando la información al otro módulo para que este módulo pueda recibirlo. Y entonces muchas veces en la actualidad todavía hay sistemas que no están actualizados en tiempo real. Y esto es un elemento que aunque uno no quiera, eso pasa en ClickBalance. Entonces esto nos permite que el director de la empresa tenga la oportunidad de estar pensando a futuro de mediano y largo plazo, porque sabe exactamente a través de su equipo qué está pasando el día de hoy. El equipo de ventas entonces es responsable del futuro de corto plazo, porque son las metas de venta mensual, máximo trimestral, pero todo tiene que aterrizarse mensual, semanal, y entonces esto te puede generar a través del CRM la oportunidad de crear una estrategia diaria y saber qué está pasando con sus clientes. En cuanto la venta se hace, entonces empieza el área de servicio o transformación, quienes son los responsables del presente, de la operación y la entrega del producto que cumple realmente la misión por la cual nosotros fuimos creados. Servicio y transformación es el día a día, es lo que es la conexión directa con nuestro cliente, ya sea porque lo vamos a atender o porque somos responsables de que el producto exista con la calidad que se requiere para que nuestro cliente pueda volver a comprar, nos pueda recomendar y entonces nuestra empresa, la empresa de nuestro cliente, pueda tener el éxito que se plantea en su visión. Ventas y servicio o transformación, ambos generan la información que ya comentamos, que documenta la operación, y la administración entonces solamente va a hablar de lo que ya pasó, del manejo de la información. En ningún momento estoy menospreciando la importancia que tiene la administración, también es un elemento clave. Uno no puede ser más importante que otro, porque cada uno cumple una función. Lo único que quiero dejar claro es que la administración no es quien dirige la empresa, y ClickBalance está orientado a los directores, está orientado a tener la información en tiempo real porque tiene conectado todo el ciclo de su empresa, y esto le permite tomar decisiones inteligentes. Entonces son dos elementos distintos. La administración habla del pasado, lo que ya pasó y no podemos cambiar, y la dirección está hablando del futuro de mediano y largo plazo para crear las estrategias de corto plazo, y que entonces el día a día, el área de servicio y o transformación pueda generar el resultado que la empresa está buscando. Desde esta perspectiva, el ciclo de la empresa entonces, de cualquier empresa, el flujo natural
empieza con los elementos de entrada. Nosotros ya sabemos que la empresa surge por una necesidad colectiva y entonces el empresario reúne estos recursos que necesita para que las ideas y las personas se pongan en marcha. A esto le llamamos en un proceso elementos de entrada. Lo pongo en esta área de la gráfica porque los elementos de entrada, todos los recursos, entran por decisión de la dirección debido a su estrategia y por autorización y control de la administración. Los elementos de entrada van a generar todo lo que nosotros necesitamos para que se cree el movimiento dentro de la empresa, para que la dirección a través de su estrategia le dé todo lo que necesita al área de ventas para que nuestro cliente, nuestro mercado meta sepa que existimos, sepa que aquí estamos. Y entonces se genera este proceso de transformación desde el área de ventas que conectamos con el área de servicio o transformación y entonces se generan los elementos de salida o producto final. Y también lo colocamos en este punto porque aunque servicio o transformación es el responsable de entregar al cliente la razón por la que existimos, el área de administración recibe toda la información de qué pasó. Entonces ellos dan la entrada, se genera todo el ciclo y el proceso hasta que en la salida y cuando tenemos un cliente satisfecho o en ocasiones no, saber qué sucedió y por qué, para que entonces la dirección tenga los elementos necesarios para volver a evaluar lo que sucedió en el siguiente ciclo y hacer los ajustes necesarios. Este ciclo es importante porque ClickBalance ayuda a que el control se genere en todo el ciclo. ClickBalance te va a ayudar para crear la idea, para crear la empresa, para cubrir la misión, conectar todos los departamentos, todas las áreas y tener la información siempre en tiempo real. Entonces, ¿cuáles son los elementos que ofrece el sistema conectado con la lógica básica? La dirección, a través de su función, más bien para cumplir su función, va a tener acceso al área de administración, donde puede configurar su empresa, donde puede generar el plan de negocios, donde va a tener acceso a todo lo que está pasando en todo el área de producción o proyectos, que sin importar de qué giro sea, hablamos producción para cuando hay transformación de materia prima y hablamos de proyectos para cuando es un negocio de servicio e incluso proyectos es el mismo módulo y funciona para cualquiera de estos giros y saber exactamente qué está sucediendo con nuestro proceso interno. Y obviamente todos los reportes que la dirección necesita para saber qué está pasando y tomar las decisiones inteligentes. Ventas, al ser responsable de ese futuro de corto plazo, en el área de ventas tiene acceso también al CRM, cómo dar de alta a sus clientes, a sus prospectos, tenemos el punto de venta y cómo dar de alta a los agentes de venta, quiénes son. Y esto es importante porque en el momento en que se realiza esa dichosa y tan esperada venta, entonces cuando pasamos al área de servicio o transformación, ellos van a tener acceso a los almacenes, a los inventarios, también al punto de venta para saber cómo se generó o tal vez porque ahí en el área de servicios se tiene que generar según la empresa la venta. Los agentes de venta, cuando la venta es una estafeta que se pasa al área de servicio y saber quién es el responsable de esto. Y obviamente el área de proyectos, el módulo de proyectos que les va a permitir controlar todo ese proceso. En administración tenemos acceso a contabilidad, se genera la nómina, los impuestos, el cálculo de comisiones, los bancos, todo lo relacionado a compras, los pagos a proveedores, los cobros a nuestros clientes, la cartera cuando esto el negocio lo permite o lo requiere. Y entonces estos son los elementos que nos vamos a encontrar dentro del sistema y están colocados en las áreas específicas que toda empresa por lógica básica va a tener. Esto es ClickBalance. ClickBalance es la solución a las necesidades o problemas que puede tener tu cliente y estamos hablando de que básicamente vamos a ayudarle a controlar costos, procesos y su dinero.
Y cuando un empresario, cuando un director tiene la información en tiempo real y sabe exactamente qué está pasando en todas las áreas de su empresa, él puede tener la capacidad de generar movimientos en tiempo adecuado, de tomar decisiones mucho más acertadas, porque sabe hacia dónde se va, sabe qué está pasando en este momento y entonces puede pedir ayuda, puede investigar qué necesita hacer y puede tomar decisiones que le van a generar el aumento de utilidad, que finalmente es lo que estamos buscando, que los negocios sean rentables, sustentables y que tengan la capacidad de expansión. El cómo conectarlos, pues el cómo conectar, una vez que tenemos esta idea ya global de qué se trata nuestro sistema, cómo vamos a conectar sus necesidades con el sistema, vamos a partir de un diagnóstico eficaz. ¿Cómo conectar los módulos con las necesidades y poder resolver los problemas o ayudarle a lograr los proyectos a nuestros clientes? Bueno, este diagnóstico parte con el desarrollo de un proyecto. Este proyecto, obviamente, tenemos que identificar cuáles son las necesidades que se van a resolver. Hoy en día ClickBalance tiene muy poquito que acaba de lanzar soluciones empaquetadas, es decir, existe la posibilidad de correr ya un wizard donde vamos a poder implementar 3 tipos de soluciones, una básica, una intermedia y una avanzada. Es el paquete estándar, es el paquete básico y el otro el profesional, ¿no? Al avanzado. Entonces estos 3 paquetes depende de cuál es la necesidad que tú detectas en este diagnóstico y puedes partir de estos wizards para que el wizard te va a permitir caminar un 80% del tramo cuando tienes que agregarle algunas otras necesidades que el wizard no contempla. Va a correr de forma automática, por ejemplo, el módulo de contabilidad, va a poder conectar una serie de necesidades, almacenes, etcétera. Y entonces, partiendo de tu observación, tú vas a poder ya modificar o agregar la configuración que el wizard no contempla. Se ahorra mucho tiempo y esto hace que sea mucho más rentable la implementación. Esto garantiza la máxima productividad al final del proceso de implementación. Cuando tú tienes un diagnóstico adecuado, cuando tú tienes un diagnóstico correcto, que por cierto parte de los módulos siguientes es cuál es la sugerencia y cómo nosotros manejamos el diagnóstico para que ustedes también lo elaboren, te va a permitir que sea rápida la implementación y sobre todo asertiva. Lo primero que necesitamos en un diagnóstico es delimitar el alcance de la implementación, porque al cliente le tiene que quedar claro hasta dónde vamos a llegar a resolver su problema. Puede ser en este momento, y lo ideal es que a través de los elementos básicos tú puedas conectar con el presupuesto que tu cliente tiene y en el momento en que va resolviendo las necesidades más importantes, esto le da tiempo a él para ir escalando el sistema, para ir agregando funcionalidades que necesitan ser parametrizadas. Y no sé si parametrizar para ustedes sea un lenguaje común. Parametrizar para nosotros es decirle al sistema qué sí y qué no debe de hacer. Entonces, esta es la ventaja de la implementación de ClickBalance. No necesitamos programar, solamente se parametriza. Entonces el sistema prende o apaga funciones y esto genera que el sistema produzca un resultado o no lo produzca. Según esta necesidad y el presupuesto del cliente, nosotros podemos ir avanzando y dejarle claro al cliente qué es lo que sí vamos a hacer y qué es lo que él va a poder lograr junto con el trabajo que se hace en este momento. Como nosotros ya vimos y los diferentes módulos que tiene el sistema, entonces se puede crear un proyecto donde el alcance puede ser al 100% para cubrir la necesidad y hay 3 opciones. La primera opción es que el cliente tenga acceso a algún tipo de crédito y que pueda comprar el proyecto completo. La segunda opción
es que empecemos basado en el presupuesto que el cliente tiene y saber cuál es el alcance que se puede lograr en esa primera etapa. Y la tercera opción es deliberadamente tomar el proyecto al 100%, distribuirlo en un periodo y que eso permita que el flujo de efectivo, la capacidad de pago de tu cliente se vaya repartiendo. A él se le va a reflejar como si fuera una especie de crédito, porque el proyecto al 100% en realidad lo que va a suceder es que lo puede pagar por avance de proyecto. Entonces tenemos estas tres grandes opciones, más las que la imaginación de ustedes y la experiencia que ustedes como empresa ya tengan para poder venderlo, pero en realidad es lo más sencillo porque es otra de las cosas que a nosotros como ClickBalance, a ustedes como concesionarios, nos permite el sistema, tener esa flexibilidad para que el cliente logre su resultado y que pueda ser de fácil acceso, de fácil pago para la persona que necesita el producto. Esto es lo que nosotros tenemos finalmente con el sistema, con todas las áreas que podemos implementar, y a través del diagnóstico, como habíamos comentado, vamos a poder lograr que nuestro cliente tenga el resultado que sí estamos buscando.